Hello, hello, hello. Aquí estamos de vuelta con otro episodio, Mi Historia, Su Gloria. Y aquí tenemos a nuestra querida hermana Luz. Hola. Eso merece un aplauso. Yes. Amén, gracias. No dominicana, hoy tenemos una colombiana. ¡Colombia! Preciosa y hermosa, todo un modelo. Yo le digo mi modelo porque ella es Tan bella. toda fashion, toda hermosa, siempre hermosa. Gracias, muchas gracias por la invitación. No pensé que se me fuera, o sea, me invitaste ya hace un Como año 2 años. Sí, y yo dije, sí, vamos, pero no pensé que se me fuera a llegar el día porque manejo mi toque de timidez, pero bueno, aquí vamos. ¿Cómo que Todo tímida? sea para la gloria para del Señor. nada. So, hace un par de años en la conferencia de mujeres escuché el testimonio de Luz y fue wow, tan impactante. Yo sé que ese día tú estabas súper nerviosa. Mucho, mucho. Y para ser tan vulnerable, yo, wow, nosotros necesitamos atraer a Luz, pero durante ese momento estábamos empezando el podcast, no teníamos, solamente teníamos los 2 micrófonos. Yo, bueno, cuando empecemos a atraer personas, Luz tiene que estar en la lista. Yeah. Toda la gloria al Padre que Amén. me encamina en lugares que son para la gloria de Él. O sea, Amén. Muy honrada de estar acá, muy honrada por la invitación y por ser hermana en Cristo con ustedes. Muchas Yes. gracias. Yes. Gracias a usted. So, colombiana, ¿y de qué parte de Colombia? De Medellín. Uh. De Medellín. Medellín. Medellín, Yo tengo que ir a exacto. Colombia. Es hermoso en todo, por donde lo veas, pero es más bonito Medellín. Claro, claro. Sí. Hay que ir de vacaciones un tiempo. Llévame. Eso va. So, Colombia, pero tú naciste allá, ¿no? Yo nací en Medellín, Colombia, sí. O sea, yo me vine hace 6 años. Fue la única vez que Ok. salí de mi país, de mi tierra, de la ciudad. Y toda la vida de Colombia. Pero mi mamá es paisa, o sea, de Medellín, y mi papá es bogotano, o sea, lo que llaman rolo. Oh. O sea, que tengo miti. Oh, okay. Wow. Okay, so, I mean, tienes todo el piso libre para empezar a contar tu historia. Okay. Si me ves calladita es porque estoy prestando atención. Ok. Y Luis nunca ha escuchado tu testimonio, la cual es muy espero impactante. que sea bien edificante porque así dice su palabra, Salmo 103, alaba al Señor con toda tu alma y nunca te olvides de sus misericordias, y Él ha tenido mucha misericordia hacia mí. Así que, bueno, todo empieza con que soy Luz Contreras, soy colombiana, soy la última de 5 hijos de un matrimonio católico, como podríamos decir solamente en tradición familiar, porque era un hogar bien disfuncional. Era bien disfuncional, crecí en un hogar donde imperaba más el miedo y el alcoholismo y la violencia que la unión familiar. Wow. Me siento muy honrada por los padres que me tocaron, porque era necesario tenerlos. Yo creo que era el propósito del Señor y todo está dentro de un plan divino para traerme hacia Él. Amén. Mi padre, odontólogo de profesión, una persona de un carácter fuerte, fue adinerado, fue muy bendecido económicamente, pero no valoró su cuarto de hora, pero muy infiel. Wow. Muy infiel, muy amigo del licor, muy amigo de las fiestas y mucha mala compañía que lo llevaron a tomar muy malas decisiones. Sí. Mi madre, ¿qué te podría decir? Mi madre es una mujer guerrera, valiente, pero sumergida en una depresión porque obviamente cuando tú te casas a los 16 años y te dicen es para toda la vida, no te dicen que dentro del paquete está con todas las cosas negativas que te iba a acarrear el matrimonio. Desde que se casó cuenta, o sea, siempre cuenta de sus malas experiencias, de que mi padre le pegaba, que mi padre le era infiel, y crecimos con toda esa violencia. Entonces, desde muy pequeña visitaba muy seguido el consultorio de la psicología. Wow. Mi padre era muy conocido en el sector,
pero era una persona que andaba armado, como estaba alcoholizado, siempre tenía un Algo pasaba, problema sí. donde la solución era disparar. No. Y así se arreglaban las discusiones en casa. Un disparo terminaba con que nosotros nos sumergíamos en nuestras habitaciones y nos ocultábamos. Wow. Es algo muy violento, pero a la vez yo desde ahí empecé a ver que Dios nos protegía, porque nunca llegó a pasar nada que dijéramos qué tragedia. O sea, fuimos muy protegidos por el Señor, aunque no viéramos esa mano poderosa. Desde muy pequeña tuve una depresión. A los 16 años me diagnosticaron con anorexia, pero no era una anorexia que yo dijera por verme linda, era una anorexia por depresión. Wow. O sea que desde siempre fue muy depresiva, por todo lloraba, muy acomplejada con mi físico. Era muy alta, mi cabello siempre me lo quería alisar, muy calladita, muy tímida, muy introvertida, y siempre algo que me afectó mucho para mi personalidad. No tenía la templanza de tomar decisiones por mi propia cuenta, porque era la menor de 5. Wow. O sea que siempre tenía los ojos de toda la familia encima, entonces no desarrollé muy bien ese carácter. Mis padres se separaron. Bueno, él tenía otra mujer como 30 años menor que él. Bueno, tú sabes, los problemas por los bienes, quién se queda con una cosa, la otra, todos esos problemas, pero ahí estaba el vacío de nosotros, la depresión de mi madre, porque también era depresiva. No rendía en el estudio, me diagnosticaron con la anorexia, y mi familia siempre dijo, tú necesitas tomar droga para la depresión. Wow. Wow. Pero siempre ocurría una circunstancia que me impedía tomar la droga de la fluoxetina. Siempre como que no tenía seguro social, entonces ya no me la dispensaban, no me la daban. Aquí en Colombia, Sí, allá en Colombia. Okay. Siempre pasaba algo que como que, mira, el sistema te está diciendo, tú necesitas tomar la droga, pero había otra cosa que te decía, no, mira, tú no necesitas esa droga, y había una circunstancia que no me impedía la droga, porque era, o sea, en esos momentos comprendo que si yo hubiera tomado esa droga, sería dependiente de ella. Sí. Wow. Había algo que me ponía esa barrera, y yo sé que en estos momentos es ayuda celestial. Entonces, al tener la carencia de mi padre, pues obviamente busqué amor en mis relaciones prácticamente tóxicas, porque era lo mismo, o sea, eran relaciones violentas, había infidelidad. Yo me miraba en el espejo y yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo no soy fea, vivía esclavizada al gimnasio, estudié, me titulé, yo soy abogada en Colombia, pero siempre terminamos en una infidelidad, o sea, siempre me eran infiel. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa conmigo? Wow. Y no entendía hasta que llegó el papá de María Antonia, Camilo, y como que tengo que tocar a fondo, ¿sí me entiendes? Sí. Porque era mucho más infiel, pero era un infiel como con todo, con la que se le atravesara, así, el Chayanne Baigón de Nunca entenderé eso, la necesidad de un hombre ser infiel. Yo creo que una mujer ya es suficiente, somos mucho que empaquetar para ir a buscar otra. Entonces usualmente es otra, no quiero decirlo de esta manera, pero otra como que es más fea que la mujer actual. Sí, sin ofender a nadie. Pero, sí, o sea, pero usualmente es así. Y yo lo veía así porque realmente yo veía las chicas y eran todo lo contrario, o sea, pero que lo que, mira, y en realidad, yo ahora ya tengo 41 años, pero en ese entonces estaba en mis 28, mis 29, y no estaba mal. Entonces era profesional, era independiente, nunca hubo una estabilidad. Si él duraba un mes en la casa, se iba por cualquier motivo, buscaba el motivo para irse, entonces nunca hubo una estabilidad. Y cuando tú estás en embarazo
yo me engordé demasiado porque fue tremendo, fue algo muy gracioso porque yo iba acá a cita médica y la doctora me decía, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Y yo, no, yo no estoy comiendo nada. Y es muy simpático también porque cuando tuve a María Antonia que iba a llevarla a los chequeos médicos, llegué tarde y el médico estaba de mal genio, siga. Y yo no llevé la niña, pues yo quedé tan gorda que el médico, acuéstese, ecografías, y yo, profesor, ¿por qué me está pidiendo ecografías? Acuéstese. Y empezó a tocar y me decía, ¿dónde está la niña? Y yo, ya nació. La niña ya nació. María Antonia es mi hija, ahora tiene 11 años. Y tuve un embarazo de alto riesgo. Wow. Me dio trombocitopenia, entonces fue un embarazo donde había depresión, había peleas con el papá de María Antonia, había frustración conmigo porque me sentía sola. Wow. Yo ya vivía sola, era independiente, pero mi mamá a mis 30 años ya me dijo, metiste las de caminar, o sea, te arruinaste la vida. Wow. No fue de la manera correcta, porque yo sé que si hubiera sido de una manera correcta, pues no hubiera pasado tantos tropezones. Pero bueno, yo creo que eso era como la idea de a donde me quería llevar el Señor. Ese desierto iba a ser necesario para mí. Y ahí empezaba mi mayor parte del desierto, porque me tocó prácticamente ser madre soltera. Wow, es Era fuerte. independiente. Para acabar de ajustar, quedé sufriendo de la enfermedad, una baja en plaquetas, todos los chequeos médicos, y la baja en plaquetas lo que te produce es un cansancio físico como tú nunca hubieras descansado. Entonces tenía mucho. Y con decirte que la niña me salió rica porque era alérgica al pañal, a la leche y al cítrico. Y yo, ¿qué? O sea, una mamá soltera. Entonces era un voltaje muy bravo. Entonces yo decía, Dios mío, y yo decía, Dios mío, era como me enseñaron. Sí. En una imagen, en un altar, y yo clamaba mucho al Señor, demasiado, pero de la manera incorrecta. De la manera incorrecta porque tenía ese velo acá, que gloria a Dios se rasgó, se cayó, y una depresión, muchos problemas. Luego se vinieron los problemas que porque él ya no estaba conmigo, entonces no me daba cuota, bueno, un sinnúmero de problemas. Y mi depresión hasta que un día me tomé unas pastillas y intenté acabar con mi vida. Wow. Ya con la niña nacida. Sí, la niña ya tenía 2, 3 años, es tanto la niña estaba ahí. Tenía problemas económicos porque yo era dueña de un negocio que vendía mucho, pero los trabajadores no ayudaban mucho, entonces robaban, prácticamente estaba sola para todo. Mi mamá me ayudaba a cuidar a la niña, gloria a Dios. Ella lo último se encariñó demasiado con la niña porque yo no tenía el tiempo ni yo puedo decir que ni la vocación para ser mamá, porque era una mamá empresaria que vivía ocupada, vivía en el corre-corre, como para que estar con la compotica, eso, o sea, esa parte yo también la reconozco que fallé ahí, no tenía la vocación, no sabía de qué se estaba tratando eso. Sí. Realmente yo tengo también, wow, es fuerte el testimonio, una inquietud, abro un paréntesis, que siempre yo me he preguntado, ¿qué se siente? ¿Qué usted pensó sobre la niña al venir ese pensamiento hacia usted de quitarse la vida? ¿Usted no pensó, wow, ella va a sufrir o ella va a pasar mucho trabajo, o simplemente por el pensamiento uno piensa en sí mismo y ya, como que nada es nada? Yo creo que es tanto lo que te influye el enemigo en ti que te ciega. Yeah. Y se te mete esa idea en la cabeza del solo yo, y ese egoísmo de querer solucionar tus problemas porque no hay más salida, o sea, no hay más salida. Entonces venía de un robo en el negocio, me robaron la plata de un mes, estaba totalmente en quiebra, mi hermana tuvo que pagar cosas por mí. Tenía que el papá de la niña decía, yo voy, pero nunca llegaba. Tenía problemas y se me cerró el mundo, pero era una persecución. Porque cuando yo empecé desesperadamente a buscar del Señor, yo empecé a ir a unos rosarios
Y ahí como que todo como que se alborotó. No tenía ni idea de que las cosas fueran así. Y yo iba a los rosarios y de ahí para adelante empecé a sentir mucho ataque de manera que cuando yo estaba en el rosario, yo fui por ir. Es tanto que no estaba vestida de la manera adecuada. Cuando yo llegué yo me vestía muy escotado. Cuando yo llegué me sentí mal. Se me olvidó ponerme una chaqueta porque ese día estaba muy escotada, me sentí mal. Ellos dijeron, mira, aquí está el baño, el rosario es muy liberador, si sientes ganas de vomitar, si sientes ganas de aquí está el baño. Hasta ahí me acuerdo. Wow. Así me acuerdo porque cuando yo desperté ya estaba en el piso, ya todo el mundo estaba ahí, yo me sentía como si me hubieran dado golpes. ¿Qué me pasó? Y tenía unos arañetazos en mi espalda. Oh, wow. Porque tenía la espalda descubierta y yo, ¿ustedes qué me hicieron? Y tenía mi cara roja. Al mismo tiempo, como que el que plantó la semillita del Señor en mí era un hermano, se llama Álvaro. Él iba mucho a hablarme la palabra a mi negocio. Yo tenía como un café y yo lo veía y yo, ay, viene Álvaro. No tenía como dónde esconderme porque siempre, se tomaba la aromática y él empezaba a hablarme la palabra, yo lo escuchaba. Cuando él me vio me decía, ¿qué tiene? Entonces yo le conté, él me decía, no hagas eso. O sea, es que en el nombre de Jesús se pueden hacer muchas cosas. Wow. El nombre de Jesús es poderoso. Amén. Pero es que, ¿qué pasa? A ti te pueden limpiar, pero tú no estás preparada para cuando eso vuelva, porque él no vuelve solo. Él a los 15 días viene y si te ve la casa abierta y vacía, ahí buscas más. Él no entra solo, él viene con 7,000 legiones más, pero en ese entonces yo eso lo veía como en alemán y yo, está loco. De ahí para adelante fue un hecho porque yo me quedé así, o sea, yo iba cuando quería el rosario, yo iba cuando quería llorarle al Señor y me llené de imágenes de santos, salen exorcizadas en las esquinas porque él, cuando yo empecé así, que yo empecé a ver, ¿qué era lo que yo sentía? Yo empezaba a sentir un temblor, a sudar y me desmayaba, me pasaba mucho en la iglesia. Wow. Y tenían que mandar a alguien conocido por mí y sentía muchos mareos. En mi negocio empezaba como a desmayarme. Entonces hubo una vez que estaba en mi negocio y me desmayé. Entre 5 personas no podían sacarme. No, esta se volvió súper pesada. Mira, tú pesabas demasiado. Y ese día, como me desmayé, el negocio quedó un rato solo. Me robaron todo el trabajo de un mes. Y se robaron nóminas, se robaron lo que tú tienes como para cambiar la menuda. O sea, fue tocar fondo. Y todo esto fue como, entonces es como una bola de nieve que empezó pequeña y fue creciendo y la única salida fue ya escuchar esas voces porque son voces. Sí. Son voces porque tú no estás, yo creo que una persona de 5 sentidos no hace eso. No. Son voces que te dicen, no sirves para nada, nadie te quiere, tú estás estorbando. Es más, esa niña no está contigo. Wow. Y tú quieres acabar con ese problema. Y fue ese momento de desesperación. Ese día Álvaro quedó de ir con una pareja a orar por mí. Y fueron a mi casa y ellos vieron mi casa y ellos me decían, tienes que salir de todas estas imágenes, tienes que salir de todo esto. O sea, no te lo estamos diciendo porque te queramos contradecir, no. Es que si ellas fueran caídas del cielo, creeríamos, pero esto fue hecho por el hombre. No. Y estás mal. Bueno, ellos oraron, ellos quedamos en que yo iba a empezar como el proceso, que me iba a dejar ayudar y esa noche fue que yo lo decidí. Cuando ya Álvaro fue a visitarme al hospital, yo estaba encerrada en un cuarto porque no me soltaban, porque ya no me dejaban ir, porque ya había atentado contra mi vida. Wow. Él les dijo, entréguemela a mí, a mi familia, porque mi familia, no, ella necesita ayuda, ella necesita medicina, entréguemela a mí. Yo me comprometo a darle la ayuda que ella necesita. Ese día él me leyó la parte donde me hablaba de las imágenes, donde decía no te harás ídolos ni te arrodillarás. Pero cuando él me dijo, ¿estás preparada a hacer la oración de fe? Es como si algo como que te soltara, como que ya descansas. Y ahí empezó el proceso, ahí empezó mi caminar. No fue algo que digamos, uy, sí, no, ya. Así fue, no, es difícil. Cuando tú tomas la decisión,
ahí empieza el verdadero camino, ahí empieza el verdadero. Y vienen más ataques. Y vienen más ataques, pero entonces ya sabes a dónde recurrir, ya sabes a dónde ir. Me demoré 2 años para dejar la TBS, porque me vine para acá, ya no tenía la niña. Pero llegó un día donde había algo que me hacía así, Wow. como que algo me quitaba. Yo ya estaba casada con mi esposo y yo no me hallo, yo necesito ayuda. Y dijimos, vamos a la iglesia. Wow. No. Vamos a la En ese iglesia. tiempo Norberto tampoco era cristiano. Sí lo era, pero de una manera muy diferente. Él iba a la ministerial, Okay. Oh. pero era muy tibio. O sea, había tibieza en parte de los dos, pero me gustó mucho porque su primera invitación, bueno, fue a un parque y ya cuando a los 8 días, ¿quieres ir a la iglesia? Vamos. O sea, esas fueron nuestras sí. citas, ir a la iglesia juntos. Wow. Esa fue nuestra Es iglesia. que- Entonces era un hecho que el Señor estaba como trazando ese camino. Duro. Y siempre ha sido la pregunta, ¿qué estabas pensando? Pero puedo decir de que yo ya no era yo, ya eran malas decisiones que estaban Claro. llevándose mi vida por delante y por ahí derecho la mía. Claro, y por eso yo le hice esa pregunta para las personas que están escuchando, que hay muchas personas que también pueden estar pasando por esa misma circunstancia y que ellos puedan entender que cuando pasa esa situación, que solamente en Dios es que podemos ser libres, solamente en Dios es que podemos acudir y que no tomen esa decisión de hacerlo, porque son pensamientos que vienen y como usted decía, eso te ciega. Entonces, esos pensamientos del enemigo te dice eso, tú no vales nada, deja eso, quítate la vida. Todo se resuelve así. Es como la vía fácil para que las cosas se resuelvan. Pero eso es un engaño del mismo enemigo. Entonces, por eso hice la pregunta, para que las personas que estén pasando por esa situación o similar sepan que Jesús, que Dios es la única salida, es la única solución. I mean, cuando yo estaba también depresiva por el divorcio de mis padres y sí también me quería suicidar y en el momento no pensé en nadie más, simplemente en terminar mi dolor, ya que todo esto se acabara. Y no pensé en nadie, por eso ahí me puedo relacionar contigo. No hubo madre, padre, hermano, abuela, primas, no. Pensé en mí totalmente. Y definitivamente Jesús es el único que te va a llenar los vacíos de tu alma. Amén. Amén. Es lo único que calma esa sed. Porque yo me tinturé el cabello en mono, de rubio, de café, de rojo, de negro. Yo hice hasta lo imposible. Yo cambiaba mi manera de vestir. Yo me vine a Estados Unidos. Yo hice muchísimas cosas para llenar el vacío. Cometí demasiados errores. Mendigué amor. Wow. Cuando ese amor estaba ahí en una puerta tocándola, porque él es Yes. un caballero, es que él no entra a tu vida si tú no le dices bienvenido, te reconozco como mi Señor y Salvador. Así es. Y él estaba ahí esperando y puedo decir que hoy él es mi sueño hecho realidad, porque busqué demasiado, clamé demasiado en la madrugada diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Wow. Y es que simplemente hace falta una decisión. Es una decisión de entender de que no hay dinero, no hay dólar, no hay moneda, no hay amor humano, no hay amistades, porque hay amistades que te dejan. Están cuando estás bien, pero cuando estás mal no están. Llenar ese vacío solamente lo hace Jesús, no más. Yes. Eso sí es verdad. Entonces, cuando lo invitaron, empezaron a venir a la iglesia, ¿qué pasó? Bueno, realmente yo llegué a la iglesia porque la niña estaba recién llegada luego de 2 años de no estar conmigo y la niña me venía presentando rebeldía. Y ya ella estaba presentando los comportamientos de me quiero morir. ¿Cuántos años tenía ella? 6 años. Oh, Wow. 6 años, y ella, me quiero morir, yo ya no sirvo para nada, y yo ya. Y el cole y mucha agresividad. Hubo algo que no conté muy fuerte que ella presenció con el papá, que hubo un momento de que entre las agresiones físicas él me tiró contra el suelo y me rompió el cuello. Y la niña vio eso. Wow. Y la niña del desespero, ella se iba a tirar del balcón. Oh my God. En ese entonces él
Era muy duro, no lo culpo, cada quien da lo que tiene y él tampoco tuvo su buen hogar, sus buenos cimientos. Y él solamente le decía, cállate, chillona, cállate. Pero yo sé que ese instante marcó a la niña en cuanto a la violencia, porque ella vio. Sí, sí. Y es muy duro. Y ahí fue cuando yo dije, yo tengo que hacer algo porque aquí va a haber un muerto. Entonces, ella llegó acá, agresividad con los niños, me llamaron del colegio y me dijeron, no te vamos a recibir más la niña si no me traes que ella está en psicólogo, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, entonces la llevamos al médico general para que nos remitiera al psicólogo y el médico la vio en sus comportamientos. No, psicólogo, psiquiatra y hasta neuropsicólogo. Oh my God. Y yo, pero entonces está mal. Buscando seguro médico para mí, la señora me estaba buscando el médico. Yo le dije, ay, yo estoy buscando un psicólogo para mi hija. ¿Usted no me ayudaría? Es que con lo de la pandemia solo atienden virtual y no hay en el horario de ella. Y la señora me habló y me dijo, no le haga ese mal a su hija. Llévela a esta iglesia y me entregó una tarjeta del Centro Cristiano Adonai. Yo ya venía buscando iglesia porque pues ya habíamos ido a la ministerial y no sentí como que me gustara. Okay. Aún estaba así, o sea, ya estaba un poquito zafadito el velo, pero aún había mucha verdad por conocer. Y siempre era, vamos, nevó, no, vamos la otra semana, no hay donde parquear el carro porque nevó y no, nadie va a mover el carro. Hasta que llegó un día que dije, vamos. Y siempre te piden, cuando tú pasas al frente, siempre te brindan el apoyo, te llaman. Y entonces yo dije que yo quería ayuda para mi hija. Y me llamaron y me consiguieron la cita con la pastora Rosemary y llegué a hablar allá del tema con ella. Y hubo un tema que yo no lo dije en el testimonio de la iglesia porque la niña estaba presente y pues ella está ahí. Está por allí, pero... Sí, la niña en cierto momento de 2 años habló que había sido abusada por su abuelo paterno. Pero apenas tenía 2 años, entonces me tildaron de loca, eso todo se puso en proceso y lo investigaron. Bueno, el papá y el abuelo dijeron que era por llamar la atención, pero como yo traía mi proceso del intento de suicidio y todo, nadie me creyó. Entonces ahí fue cuando yo decidí venirme y separarla. Entonces yo le comenté el caso a la hermana Rosemary, le comenté todo, es tanto que a la niña la sacaron y la pastora me dijo, yo le decía a la pastora, ¿por qué sufro todo esto si yo no soy mala? Y ese es el pensamiento de todos. Sí, claro. No somos malos. Y la pastora me dijo, hay un mundo bueno y hay un mundo malo. Así me dijo, hay una realidad. Hay un reino bueno y hay un reino malo. Y para tú estar en esta guerra que hay, tienes que dejarte ayudar. Y la niña no es la que necesita ayuda, la que necesita ayuda eres tú. Wow. Y yo doy hoy toda la gloria y honra porque la pastora me encaminó con la hermana Rosa. Bueno, Dios utilizó la pastora, la hermana Rosa. Hice todo el proceso, hice el discipulado, me bauticé y conocí la verdad, que era lo que hablamos ahora del discipulado. Debería ser una materia primordial en el colegio. Wow. Yes. Porque te enseñan de qué se trata eso. De que sí hubo una caída de un hombre, Adán y Eva, y traemos esa tendencia pecaminosa. O sea, no es que seamos malos porque queramos, es porque lo traemos. Pero que el Señor nos amó a tanto que nos envió a su Hijo para liberarnos. Amén. Y eso yo no lo sabía por parte del catolicismo. Yo no lo sabía. Yo pensé que buscar a Dios era párese, siéntese. Vamos a hacer la confirmación. Vamos, una primera comunión. Vamos, pero ahí quedó. Sí, no hay como que sustancia, no hay como... Y con todo respeto a las personas que son católicas, no, como que no llena, porque yo también crecí católica, pero era solamente de nombre, nadie, no íbamos a la iglesia. Y cuando íbamos a la iglesia era 1 o 2 veces al año, cuando alguien se moría, el domingo de resurrección. Así, y no era algo que llenaba, era súper aburrido, yo no entendía y no me llenaba. Todos pasamos por esta. Yo decía por dentro, hay algo que no encaja realmente y respetando a cada persona católica se le respeta, porque todos crecimos por ahí, pero un día nos dimos cuenta de que realmente había algo más y de ahí en adelante yo dije no,
Y ahí fue que después empecé a buscar y conocí al Señor. Y entonces yo dije, eso era lo que me faltaba. Ahí estaba el punto. Ahí estaba, la parte sí. que estábamos haciendo mal, porque ahora que terminamos una materia en el instituto, porque seguía estudiando, yo no sabía muy bien del Antiguo Testamento, pero la parte de Israel, cuando el Señor lo liberó, pero ¿por qué duró 40 años en el desierto? ¿Pero por qué? Porque si Él te dice no te hagas imágenes, ¿por qué las haces y las adoras? Yeah. Y está el punto, es que o sea, sea la religión que sea, llámelo como quiera, pero nosotros como seres creados por Dios y hijos por medio de Cristo Jesús, obedezca, Así es. obedezca, obedezca y vas a ver sus maravillas, porque así se trató de obediencia, así es. Entonces, si el Señor nos dice, no te hagas las imágenes, no te las hagas. Entonces, yo no tengo ningún problema. Y hubo un profesor del instituto que él decía, yo te puedo acompañar a una ceremonia católica. Yo puedo ir, yo no me le voy a arrodillar a la imagen, pero voy a escuchar la palabra, yo voy a escuchar el mensaje, pero yo no me le arrodillo a una imagen y así tiene que ser, respetándonos los unos a los otros. Sí, claro. Y ahora yo a mi familia le digo que ojo con esas imágenes, que eso no es bueno, y me dicen que yo lo juzgo. Yo solamente quiero que entiendan de que no le están orando al Dios que es, porque el Dios que es está aquí con nosotros, nos está observando, solamente espera que se le adore a Él. No una imagen. No. Entonces de eso se trató todo, fue un proceso. Hay, como dijiste tú, hay ataques, y cuando tú empiezas a buscar del Señor, Él empieza y uno, ¿pero por qué? Y esa presión y ese cosito que yo traía, ¿sabe cuándo se fue? Porque fue verídico cuando me bauticé. Wow. Yo entré al agua porque yo iba a salir corriendo. El apóstol, Luz, ¿cómo estás? Así. Pero cuando yo salí del agua, yo me sentí liviana. Wow. Y mi esposo es testigo de que yo vivía totalmente atacada. Wow. Pero que cuando salió del agua, salió la nueva luz, salió esa nueva creación. Amén. Y esa depresión, esa angustia, esa lloradera. Wow. Ya me mantengo alegre, bueno, lloro cuando veo así películas que son muy tristes, porque yo lloro por todo. Ya son normales. Pero ya no estoy sola. Gloria a Dios. Y tuve mi primera prueba de que a ver si crees en mí. En mi primera reunión de mujeres, yo llegué en muletas. ¿No te acuerdas de mí? Yes, I remember, la primera. Esa fue mi primera reunión de mujeres. Yo trabajaba entregando paquetería en el carro de mi esposo y me atropellaron. Me pasaron un carro por encima por robarme. Wow. 3 colombianos. Y yo estaba en muletas. No, yo trabajaba conduciendo, imagínate. Y el pie que me aporrearon fue con el que uno acelera y frena. O sea, el derecho. Quedaste como... Y yo me cogía la cabeza y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos en una ciudad donde tú respiras y ya debes $100. O sea, es una ciudad muy costosa. Él es muy tranquilo, él es la persona más tranquila. Ay, Dios proveerá. Él es así. En cambio yo soy más estresada. Yo, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo pensé, lo que vamos a hacer es me voy a ir para la reunión de mujeres. Ya llevaba una semana que el doctor decía 2 meses así. Wow. Y llamaron para el frente y yo fui con mis muletas. Me tocó la hermana Karina que me orara, me profetizara, porque me habló y me dijo, tú no vas a durar ese tiempo así. Va a haber sanidad. Y eso es para glorificar el nombre del Señor. Amén. Pasaron 2 semanas cuando el doctor, ya te puedes quitar eso. Wow. Ya pues camina. Wow. Camina. O sea, yo me recuperé en tiempo récord. O sea, yo dije, y ya te puedo decir una cosa, él tuvo que reestructurar deudas, sí, hubo presión, pero nunca nos faltó nada. Gloria a Dios. Nunca nos faltó nada. Y eso fue como un tiempo para descansar, pero también para creer en él. Amén. Y saber de que si él lo hizo una vez, lo va a hacer muchas veces. Así es. Lo va a hacer muchas veces. Nosotros hemos pasado también muchas circunstancias así, donde realmente llega un momento
momentos difíciles, momentos duros. Como usted decía, aquí hasta para respirar ya debe $1,000, 500, hasta para respirar. Y yo siempre me preocupo por todo. Y él es más tranquilo, relájate, Dios proveerá. Y yo, oh my God, pero es que... Yeah. Pero él siempre ella tranquilo. se estresa y mucho y le entiendo porque me entiende, las mujeres están más propicios en tener el control de las cosas si no está ahí, entonces como que piensan que no van a poder, no se va a lograr. Pero nosotros, gracias a Dios, Dios nos da también la sabiduría y no es que uno no se preocupa, porque a veces mi esposa me decía, tú siempre estás tranquilo. Por más problemas tú ves que está pasando, tú estás tranquilo. Y como que tú no te preocupas. No, o sea, no es que yo le digo, no es que yo no me preocupo. Claro que sí, yo me preocupo. Pero que lo que pasa es que he entendido de que yo tengo que llevar mis preocupaciones, mis problemas a los pies de Cristo. Y que yo no estoy solo, que Él está conmigo. Y Él es que pelea mi batalla. Él es mi ayudador. Él no me va a dejar solo. Y por más difícil que yo esté pasando esa circunstancia o whatever que esté pasando, Él está en control y todo va a estar bien. So, that's right. Yo me quedo tranquilo porque yo sé que mi papá no me va a dejar solo. Yeah, that's true. Exacto. Yeah. That's very true. Very, very true. Pero yes. So, ¿qué le dirías a esas mujeres que están pasando por esos procesos de abuso en casa? Lo más importante es que corran a los pies de Cristo, corran a los pies de Jesús. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Y Él todo lo restaura y todo lo obra para bien, cualquiera que sea la circunstancia. Si estás sintiendo miedo de hablar, si te sientes, habla, defiende. Hubo una palabra que me decía hace mucho tiempo una señora y me decía, créele a tu hija y defiende a tu hija. Y por eso tomé la decisión de venirme tan lejos y separar ese vínculo familiar. Yo no sabía qué pasaba porque como él daba una cuota alimentaria, él se la podía llevar. Puede que yo hubiera reconocido esa figura del abuelo, pero podría ser otro hombre, porque estamos hablando de 2 años. Que lo más importante es hablar y pedir ayuda. Amen. Que no sientas miedo. El Señor nos ha llamado a ser esforzadas y valientes. Yes. Y que nos miremos en los ojos con los que Él nos ve. Que nos aceptemos que somos mujeres valiosas y que la mejor ayuda, nuestra mejor restauración y esos vacíos los llena solamente Jesús. Amén. Amen. Amén. Que no hay circunstancia, por muy difícil que sea, que te vaya a dejar ahí en ese hoyo, porque Él nos saca de ese lodo cenagoso, nos limpia, nos cambia las vestiduras. Amen. Y Él nos mira con ojos de amor. Así que si estás pasando por una situación de abuso, cualquiera que sea, porque puede ser abuso por agresión verbal, psicológico, o simplemente que no cuentes porque puede pasar algo malo, no. Ve a los pies de Cristo, que Él te escucha, Él te ve y Él te va a dar la sabiduría para saber hacer las cosas y que nada se va a quedar oculto. Yes. Y que siempre, siempre las cosas se van a poner en el lugar donde deben estar, porque Él es un Dios de justicia. Amen. Y Él va a llenar, ese dolor lo va a convertir en cánticos de alegría y de alabanza hacia Él, y será glorificado su nombre. Amen. Amén. Wow. Hoy por hoy mi hija no sabe qué es esa circunstancia. Se quitaron todas esas palabras de quiero morir, me quiero suicidar, y nos puso al lado un hombre que la respeta más como si fuera su propia hija. Wow. Y que más que el Padre del Cielo nunca va a permitir que a ella le pase nada malo, porque ella está en el lugar más alto que puede haber, en los pies del Señor, en los Amén. pies de Jesús. Amén. Amen. Es el lugar más valioso donde tú puedes encaminar tus hijos, y con esa verdad de Cristo ya tú le estás dando las mejores herramientas a tu hija para que viva la vida. Amén. Yes. Amén. Wow. Amen. Y para las mujeres Yes. que se sienten que Dios se equivocó con su cabello, que son faltas de amor, no. Dios te diseñó antes de tú estar aquí. Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Él sabe todo de ti, y tú eres obra perfecta creada por Dios. Mírate en el espejo y en los ojos de Él. Acéptate como eres y no mendigues amor,
porque no hay amor que valga más que el amor de Cristo. Él dio su vida por ti y Él te ve con ojos de amor. Así que siempre somos mujeres esforzadas y valientes y Él nos da ese amor que tanto mendigamos las mujeres porque, y más las que somos carentes de amor de padre, pero que la única verdad está ahí en la palabra. Estudiemos la palabra y pongámosla por obra, porque ahí encuentras la verdad y de qué se trata la vida. Amén. Amén. Maravilloso estos momentos, de verdad, que ha sido de edificación para cada persona. Cada quien tiene una historia, cada quien pasa por su momento. A veces vemos a la persona y normal, se ríe, ¿cómo te está? ¿Todo bien? Y nada, pero no sabemos, cada persona tiene una historia. Y mira, pero lo más importante es que Dios es el que va borrando esa historia para hacer una nueva historia. Amén. Sí. Gracias por estar con nosotros y compartir con tu testimonio. Amén. Un poquito ahí abreviado, pero toda la gloria y honra son para el Padre, que les pone a ustedes el querer como el hacer, llamar, decir, mira, visítanos, queremos que testifiques, pero todo esto es para la obra del reino, ¿cierto? Amén. Claro. Amén. Así que Dios los bendiga y que sigan creciendo mucho. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. So, ya saben, si por donde quieran que nos estén escuchando, denos un review, una reseña para poder ampliar esta conversación para que le llegue a más personas y así puedan ser edificados y bendecidos. Síganos en las redes sociales como Dios Nunca Falla Podcast. Bye. Bye, bye.